Señor, muchas gracias Gracias, Señor. por esta clase, por esta temática tan interesante. Poder examinar la supremacía tuya, Cristo Jesús. Entender que tú estás por encima absolutamente de todo. Que tú cumpliste la ley y que tú eras nuestro mediador indicado, nuestro redentor, el único que podía hacerlo. Muchas gracias, Jesús, por haber ido a la cruz por nosotros. Y a ti, Espíritu Santo, hoy te rogamos que nos enseñes y que nos guíes en la comprensión de estos conceptos de Hebreos. Bendito eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Cristo, amén. Ok, hace 8 días estuvimos viendo ¿qué capítulo de Hebreos? El 7. El 7. ¿Y de qué nos hablaba el capítulo 7? De dos personajes. ¿Cuál era uno? Melquisedec. Es Melquisedec. Melquisedec. de ¿Y cuál era el otro? Aarón. Sí, No, Aarón. Jesús. Jesús sí, y No, Melquisedec. Y ese es el entonces primero. hicimos el estudio mostrando cómo el sacerdocio de Jesús es superior. Y el sacerdocio de Jesús es según la orden de Melquisedec. Eh, y eso está en el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Y nos tomamos el tiempo para poder explicarlo como tal. Hoy vamos a ver si alcanzamos a ver el capítulo 8, 9 y 10. Al menos el 8 y el 9 los alcanzamos a ver. Eh, pero ¿y por qué quiero ver estos capítulos que les he insistido en su lectura? Sencillamente porque son los capítulos que muestran el sacerdocio superior y único de Jesús. ¿Cómo es de importante lo que Él hizo y lo que Él realizó? Y cumpliendo efectivamente todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y lo hemos visto teniendo presente que Jesús era el anuncio del nuevo pacto. Los sacrificios en el Antiguo Testamento anunciaban que vendría un pacto nuevo y un pacto mejor. Y de eso trata precisamente el capítulo 8. Veíamos hace 8 días cómo Jesús tenía un sacerdocio único y era superior. Ahora podemos mirar y podríamos titular esta carta como un pacto nuevo y mejor. Y en la primera parte vamos a ver Jesús, óiganlo bien, nuestro sacerdote celestial. El verso 1 y el verso 2 es un resumen de los puntos vistos anteriormente sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y miren lo que dicen. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y miren la manera como enuncia este primer verso, el verso 1 de Hebreos, el capítulo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo. O sea que el autor de Hebreos habla de un punto principal del capítulo anterior. ¿Y cuál es ese? Tenemos un sumo sacerdote, El sumo sacerdote. Jesucristo, quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo. Me parece tan hermoso eso, cuando dice, tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad. ¿Se pueden imaginar? Se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos. ¿Qué implica eso de sentarse a la diestra? O sea que Jesús se sentó en el cielo. Y en contraste con el servidor continuo del sacerdocio
bajo la ley de Moisés. El tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían hermosos muebles únicos y eran revestidos de oro, pero no había lugar para que los sacerdotes se sentaran, porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús está terminado. Por tanto, ahora Él está sentado ¿dónde? En el cielo. En el Está cielo, sentado a la diestra del Padre. del Padre. Y miren cómo lo presenta, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea que Jesús nos sirve como sacerdote en un tabernáculo o templo terrenal. No, sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Celestial. El, exacto, el verdadero tabernáculo hecho por Dios. Y vamos a leer, el tabernáculo de Moisés era una copia de este tabernáculo verdadero. Miren lo que dice aquí en Éxodo, el capítulo 25, el verso 8 y 9, mostrándonos precisamente el tabernáculo. Y dice así de la siguiente manera. Pero un momentito, ¿esto qué? 25. Éxodo 25, 8 y 9. Y dice, y que hagan un santuario para mí, dice el Señor, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, Moisés, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. O sea que miren, ese tabernáculo fue diseñado y fue ordenado por el Señor. Eh, Él le dice que tal como Él se lo está mostrando, así tiene que ser ese tabernáculo. Eh, Algunos han supuesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal de Jesús, pero es mejor entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal imitó. O sea, es un tabernáculo celestial. Miren lo que dice el verso 3. Y estamos en el capítulo 8 de Hebreos, ¿no? Para que lo tengan presente y tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 8 de Hebreos. Y en este verso 3 vamos a ver que el sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio y tuvo un mejor sacrificio. Dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Miren la manera como se presenta, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y el sacrificio por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Jesús representó un sacerdocio superior y ofreció un sacrificio superior. Él entregó su propia vida para expiar el pecado. Y por ello, y porque fue constituido sacerdote sin pecado, entregó su vida para expiar nuestro pecado. Miren lo que el verso 4 y 5 nos dice. Y todo esto nos va a mostrar desde el verso 3, 4 y 5, el sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio. Y miren la manera como el verso 4 y 5 nos lo dice. ¿Alguien lo tiene para que lo lea, por favor? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado. O sea, si estuviese, y mire la manera como lo dice, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesús no estaba calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior, habiendo aún sacerdotes y muchos de ellos que estaban calificados para servir de acuerdo con la ley de Moisés. Dice, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Luego continúa este verso diciendo,
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra. Sin embargo, Jesús es el único calificado para servir, óiganlo bien, en el sacerdocio celestial superior. O sea que el servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, en realidad era solo una figura, era una sombra del servicio celestial superior. Ténganlo presente. Era un sumo sacerdote, se vestía con las mejores vestiduras y era glorioso a los ojos de los hombres, pero eso apenas era una figura, era una sombra del servicio celestial superior. Ahora, dice que es figura y sombra el sacerdocio terrenal, el sacerdocio según Aarón, figura y sombra de las cosas celestiales. Éxodo 25:40, mire la manera como lo presenta y la manera como lo dice y en qué forma. Éxodo 25:40 dice así: y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea que a Moisés se le presentó un diseño, se le presentó una maqueta. Uy, imagínense, una maqueta hecha por las manos de Dios. Se le presenta a Moisés para que él mire qué es lo que tiene que hacer cuando regrese, el tipo de tabernáculo que tenía que crear. O sea que este 25:40 nos dice que el tabernáculo de Moisés construido en la tierra fue hecho de acuerdo a un modelo que ya existía en el cielo. Y este era el modelo que ha sido mostrado a Moisés ahí en el monte, y es del que habla el pasaje que acabamos de leer. Por lo tanto, miren, hay un templo celestial que sirvió como modelo para el templo y tabernáculo terrenales. El Señor le dice ahí en Éxodo 25, este es el modelo, y le presenta el modelo celestial. Y ahora le dice, así mismo harás el modelo del tabernáculo en la tierra. O sea que el ministerio de Jesús, como nuestro sumo sacerdote, toma lugar en ese templo celestial, no en la figura y en la sombra construida en la tierra. Ahora, los judíos del primer siglo sentían gran orgullo por el templo y por una buena razón. Era una obra arquitectónica espectacular. Herodes lo había embellecido para granjearse el favor de los judíos. Sin embargo, a pesar de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era del hombre y construido en su mayoría por un hombre corrupto, por un hombre impío, Herodes el Grande. Por tanto, no era nada comparado con la gloria del templo celestial en el que Jesús sirvió. Luego dice el verso 6, y aquí vamos a ver el resultado. Es que Jesús preside sobre un sacerdocio superior, con un mejor pacto y mejores promesas. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es tan importante estos capítulos que estamos estudiando, porque aquí nos muestra la superioridad de Jesús, ¿no? Y dice, tanto mejor ministerio es el suyo. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Y lo que dice ahí, ¿no? Es mediador de un mejor pacto. Jesús ha sido y ha mediado para nosotros un mejor pacto, un pacto de gracia y no de obras, que ha sido garantizado para nosotros
por medio de un consignador. Y es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. ¿Se dan cuenta? Este pacto no es por obras, no es en creer y recibir. Está marcado por por creer y Eddie, recibir y no por el hecho del merecimiento, ¿no? Dice que Jesús es nuestro mediador para este mejor pacto. Y mediador es la palabra griega antigua, mesites, que significa el que está, óigalo bien, en medio de dos. El que media entre dos personas y las une. Y eso es lo que está haciendo Jesús como mediador. Ningún otro podía calificar como mediador. Ningún hombre, ninguna persona, ningún profeta, nadie, solo Jesús. Y Moisés, que era el mediador del antiguo pacto, porque él unió las dos partes, ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. Un mejor pacto, uniéndonos ¿a quién? A Dios el Padre. Padre. Ahora, el pacto de Jesús es un mejor pacto, mejor que cualquiera de los pactos anteriores, eh, porque Dios hizo de cualquier otro pacto que él hubiera hecho con el hombre. El pacto de Jesús cumple con los otros pactos descritos en la Biblia. Miren que hay un pacto eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre. Miren lo que dice Hebreos 13:20. Dice 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre, óiganlo bien, del pacto eterno. Sí, señores, hay un pacto eterno que le pertenece a Jesús, que fue el que hizo posible la salvación del hombre. O sea que el plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que se hizo allá con Abraham, ¿no? El pacto mosaico fue otro paso en el plan redentor de Dios. Ese pacto redentor mosaico lo tenemos que mirar desde Abraham, ¿no? Es un pacto redentor que fue continuado por medio del pacto que se hizo con Abraham. Ahí es donde aparece en Génesis 12, 1 y 3. Y miren la manera como presenta este pacto. Génesis 12, 1 y 3. Dice así, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Porque en este momento Dios está desarrollando su plan. Tomar a Abraham como su amigo y el que va a sembrar la semilla para que nazca un pueblo a través del cual va a venir el Redentor. O sea que el plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que hizo con Abraham aquí en Génesis. Pero el pacto mosaico, otro paso en el plan redentor de Dios. Y es lo que dice aquí en Éxodo 24. ¿Y qué dice en Éxodo 24, el verso 3 y el verso 8? Éxodo 24, del verso 3 y verso 8. Dice así este pasaje. Éxodo 24. A ver, ¿qué pasó?
Ustedes no me van a creer, pero en esta Biblia de las Américas tengo el capítulo 23 y le estoy tratando de buscar el capítulo 24 y no, pasa del capítulo 23 al capítulo 26. ¿Se pueden Muestra imaginar? eso, yo también tengo Ya, aquí. ya lo tengo yo, 24, Por favor, léeme ese. Eso. 24:3 Ah, ya encontré, y sí, Moisés. del 3 al 8. ¿Lo leo? Sí, sí, por favor. Eso Y, lo leo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés, y el 8, ¿paso al 8 o No, no, completo? sigue leyendo hasta el 8. Ah, bueno. Ay, ahora me perdí. Moisés escribió Moisés las palabras. Y envió jóvenes. Ay, no, No, 4. me perdí. contó al Ya, y Moisés escribió Moisés todas las palabras escribió de todas Jehová. las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ah, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bien. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí Sí. la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. El pueblo se había comprometido, estaba haciendo pacto y dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció. Y en el verso 7 dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a todos los del pueblo. O sea que mire la manera como se está presentando y la manera como se establece este pacto mosaico. Ahora, el plan redentor fue continuado por el pacto con Abraham. Luego viene el pacto de Moisés, que es el que acabamos de ver, pero hay otro pacto, que es el pacto davídico, y fue otro paso en el plan redentor de Dios. O sea, Dios no se había olvidado, Dios tenía que desarrollar ese pacto y tenía que verlo y tenía que establecerlo. Ahora el pacto comienza con Abraham, el pacto mosaico con Moisés y el pueblo ahí en el monte Sinaí. Luego viene entonces, miren, el pacto davídico, que fue otro paso en el plan redentor de Dios. Todo se estaba estableciendo como unos pasos para traer a ese redentor. Miren lo que dice Segunda de Samuel, el capítulo 7, y solo voy a mencionar dos versos ahí. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Y ahí es donde nace en el corazón mismo de David hacer una casa para el Señor. Entonces dice, mira el verso 8, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que tú has ido, y he exterminado a todos tus enemigos. Dice el verso 10, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y miren que continúa hasta el verso 16. Dice el 14, yo seré, perdón, desde el 13, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino
para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y esta es una promesa que está por cumplirse. Ese trono no se ha terminado. El pacto davídico lo establece Dios con David y dice que será un trono para siempre, porque Jesús está pronto para venir y sentarse en el trono. Jesús, que es descendiente de David. David. El león de Judá, la raíz de David. Jesús vendrá y cumplirá este pacto que hizo con David. No se preocupen por todo lo que está ocurriendo. Oremos por Jerusalén. No se preocupen porque en todas partes del mundo hayan estas marchas contra Israel, ¿no? Eso tiene que suceder. Eso es cumplimiento profético. Todavía no se han levantado los ejércitos que van a rodear a Jerusalén. Mm. Por eso, cuando ocurre lo que yo veo y lo que todos vemos por la televisión, es cuando yo pienso, Jesús, la raíz de David, tiene que volver y está por volver en cualquier instante. O sea que el pacto davídico fue otro paso en el plan redentor de Dios. Ahora, el plan redentor de Dios se cumplió, ¿cuándo? Con el nuevo pacto. Con el nuevo plan, el plan de... Mire lo que dice Lucas 22, del 14 al 20. Ahí lo expresa en una manera clara y precisa. Lucas 22, del 14 al 20. Dice así, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo, nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Está por cumplirse. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, ¿esta copa es qué? El nuevo pacto en mi Este sangre, nuevo pacto que en es derramado por por- vosotros. O sea que miren, el pacto de Jesús es un mejor pacto. Fue anunciado a través de Abraham, fue anunciado a través del pacto mosaico, fue anunciado a través del pacto davídico y ahora el plan redentor se cumple con Jesús. O sea que, miren lo que el verso dice, establecido ese pacto sobre mejores promesas. Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos sacarán adelante en tiempos de oscuridad y desesperación. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios. Promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. O sea que miren, estamos ahora mirando la superioridad, o vamos a ver la superioridad del nuevo pacto. O sea que hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto del verso 1 cómo Jesús es nuestro sacerdote celestial. Y lo hemos visto del verso 1 hasta el verso 6. 6, exactamente.
Miremos una segunda parte de este capítulo 8 del libro de Hebreos. Y es la superioridad del nuevo pacto. O sea que el simple hecho de que Dios mencione otro pacto es prueba de que el antiguo pacto estaba incompleto. Incompleto. Jesús mismo lo dice, ahora hay un nuevo pacto en mi sangre. Y dice en el verso 7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y miren lo que dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto. O sea que está en la naturaleza del hombre el hecho de inventar o buscar cosas que son nuevas, pero no necesarias. Dios no es así. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba en ese antiguo pacto. ¿Quién me quiere leer del verso 8 al verso 12 de este capítulo, por favor? Mm. Porque reprochándolos, él dice, No veo con las gafas ni se me encuentra. mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Miren lo que comienza este verso 8, porque reprendiéndoles, dice, y es una cita de Jeremías 31. Dice, palabra que vino de Jeremías de parte del Señor en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y, y es la reprensión que viene de parte de Jeremías. Y si ustedes leen, y ojalá lo leyeran, el capítulo 31 de Jeremías dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, he hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Y continúa desarrollando Jeremías esto de este pacto. Y por allá, en el verso 27, dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir, para traer calamidad. Así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. Y el verso 33, miren, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Capítulo 31 de Jeremías, verso 33. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán Mi mi. pueblo. O sea que reprendiéndolos en este pasaje de Jeremías 31, Dios muestra que algo faltaba en el antiguo pacto, porque se prometió uno nuevo. Y en los días de Jeremías el nuevo pacto todavía estaba en el futuro. Por eso dice, he aquí, vienen días. O sea, lo está anunciando que vendría. Y dice, y es que en el contexto, la profecía de Jeremías probablemente proviene de los días en que Josías
renovó el pacto después de haber encontrado la ley. O sea, se había perdido la ley. Josías la encuentra, comienza la lectura y entonces ahí Jeremías habla del nuevo pacto y de cómo escribirá las leyes en el corazón de los hombres. Ahora, esta renovación fue buena, pero no fue suficiente, porque Jeremías esperaba un nuevo pacto. Por eso la palabrita que dice, estableceré. O sea que el Señor deja claro que este pacto se originaría con Dios y no con el hombre. En el Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras clave eran guardaréis. El pueblo guardaría. Es lo que dice en Éxodo 19, ¿no? Pero en el nuevo pacto, la palabra es estableceré. En el antiguo pacto, ustedes tienen que guardar, pero en el nuevo pacto voy a establecer, o sea, sobre mí, voy a establecer que un nuevo pacto. Y este pacto es verdaderamente nuevo, no solamente nuevo y mejorado como los productos que se nos promocionan hoy en día. En la actualidad se dice que los productos son nuevos y mejorados cuando en realidad no hay una diferencia sustancial en el producto. Pero cuando Dios dice nuevo, en verdad es nuevo. Existen dos palabras griegas aquí que describen el concepto de nuevo. La primera es neos, y esto se refiere a lo nuevo en cuanto al tiempo. Puede tratarse de una copia de algo antiguo, pero si fue hecho recientemente, se le llama neos. Y la palabra griega kainos es la que se usa aquí, que describe algo que no solo es nuevo en cuanto al tiempo, sino verdaderamente nuevo en su calidad. O sea, no es hecho nuevo sobre algo antiguo, no, es algo nuevo en cuanto al tiempo y verdaderamente nuevo en su calidad. No es simplemente una copia nueva de algo viejo. Dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿no? Y la casa de Judá. Estableceré ese nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto definitivamente comenzó con Israel, pero nunca tuvo la intención de terminar con Israel. Por eso, lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el asunto no terminaba en Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no como el pacto que hice con sus padres. O sea que este pacto no es como el pacto que Dios había hecho con los padres, con los padres en la antigüedad. Nuevamente se hace énfasis en que hay algo sustancialmente diferente sobre el nuevo pacto, porque ellos no permanecieron, o sea, los padres en el Antiguo Testamento, dice el verso, no permanecieron en mi pacto. O sea que la debilidad del antiguo pacto no estaba en el pacto en sí, estaba en la debilidad y en la incapacidad del hombre. Es la razón por la que el antiguo pacto no funcionó. Fue porque ellos no permanecieron en el pacto. Y por eso ahora dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea que el nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro y no una regulación a través de la ley externa. El antiguo pacto llegó con tal temor y tal terror que debería haber hecho que todos obedecieran por miedo, pero pecaron contra el antiguo pacto casi de inmediato. El nuevo pacto ahora obra la obediencia a través de la ley escrita, ¿dónde? En la Los mente, por en el el corazón. corazón. Y por eso dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que el nuevo pacto también presenta, óigalo bien, una intimidad con Dios. Qué cosa más hermosa. Y una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible en el antiguo pacto, donde el que entraba a ofrecer el sacrificio era el sumo sacerdote. Dice Spurgeon, refiriéndose a esto,
La mejor manera de hacer que un hombre guarde la ley es hacerle amar al que da la ley. Nosotros estamos llamados a guardar la ley, no porque ella se nos impone. Estamos llamados a guardar la ley porque el dador de la ley, al dador de la ley, lo amamos y queremos agradarle. Nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea que el nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza del pecado, diferente y mejor que la mera cobertura del pecado del antiguo pacto. Cuando era la expiación, se rociaba la sangre sobre las tablas de la ley quebrantadas, pero esa sangre apenas cubría, pero ahí continuaba. Pero cuando Jesús viene, limpia completamente y quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que aquí en el verso 13 vamos a ver la importancia del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, dice el verso 13, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. O sea que ha dado por viejo al primero. Ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, el antiguo pacto ya no sirve. Se da por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? Dice este Desaparecer. verso. ¿A qué? A desaparecer. A desaparecer. El mensaje fue claro para estos cristianos desanimados de origen judío, que pensaban en regresar a una fe más judía. Recuerden que esta carta está siendo escrita a judíos cristianos, que ellos querían regresar a los sacrificios y por eso se escribe esta carta, para mostrar a Jesús como el sacrificio supremo. Ellos, o sea, los depositarios de esta carta, simplemente no pueden regresar a un pacto inferior. Un pacto que les dice aquí el escritor sagrado está a punto de desaparecer por completo, porque ese pacto ya no sirve. Miren que el sistema de sacrificio bajo la ley de Moisés pronto se desapareció con la destrucción venidera del templo y con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Se desapareció. Nunca más ha vuelto. Nunca más volvió. Aquí quiero hacer y que miremos algunas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En primer lugar, fueron instituidos en tiempos diferentes. El antiguo pacto fue establecido alrededor de ¿qué año? 1446 antes de Cristo. ¿Con quién? Con Moisés. El nuevo pacto, ¿cuándo se establece? Alrededor del año 33 después de Cristo. Cuando Jesús le dice, esta es mi sangre, con el cual estoy sellando un nuevo pacto. O sea que fueron instituidos en tiempos diferentes. Fueron instituidos, óigalo bien, en diferentes lugares. El antiguo pacto, ¿dónde fue establecido? ¿En Sinaí? No. En el monte Sinaí, claro que sí. ¿Y el nuevo pacto dónde fue establecido? ¿Jerusalén? En Jerusalén, en el monte Sión. Monte Sión. Monte Ahora, Sión. sí, fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. No vamos a leer ese pasaje de Éxodo 19 del 17 al 24, cuando Dios le está dando la ley, está haciendo el pacto con Moisés, ¿no? Ahí dice que hubo temor, hubo miedo y hubo temor. Perdón, Éxodo, ¿qué? Pero Perdón. ¿qué es lo que ocurre ahora? Éxodo, Estamos diciendo que fueron pronunciados de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué dices, Luz Helena? que el de Éxodo que acabaste de decir que Éxodo es 19
del 17 al 24. Ahí es cuando Dios le está dando la ley y en medio de las nubes se oye los temblores y el Truenos. pueblo está con miedo y temor. O sea que estoy hablando de un tercer punto que habla de que fueron pronunciados estos pactos de diferentes maneras. El antiguo pacto ahí en el monte Sinaí. Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, declaró el nuevo pacto con amor y gracia. Y no fue como fue pronunciado el pacto del Sinaí, con miedo y temor. Miren que estos pactos tienen diferentes mediadores. Moisés actuó como mediador del antiguo pacto, pero Jesús ahora es el mediador del nuevo pacto. Un punto siguiente, o sea ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo Así. primero que hemos dicho es que fueron instituidos en diferentes tiempos. Lo segundo que hemos dicho es que fueron instituidos en diferentes lugares. Lo tercero que hemos dicho es que fueron pronunciados de diferentes maneras. Lo cuarto que hemos dicho es que tienen diferentes mediadores. Lo quinto, son diferentes en su tema. Y ojo, miren cómo son de diferentes en su tema. El antiguo pacto, ¿qué demandaba? Un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras ¿a través de qué? De la obra completa de Jesús. Él lo cumple por nosotros. Y nosotros cumplimos el pacto de obras a través de Jesús. Lo sexto diferente, o la sexta diferencia, es que son estos pactos diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto fue dedicado con la sangre de animales. Animales que su sangre era rociada sobre el pueblo. Lo que leímos en Éxodo 24, del verso 5 al verso 8. Moisés esparció la sangre sobre el pueblo y les dijo, hemos hecho pacto. Pero el nuevo pacto fue dedicado solamente con la sangre de Jesús, que significa su muerte en sacrificio, y que es aplicada espiritualmente sobre su pueblo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren que una séptima diferencia de estos pactos es que son diferentes en sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. O sea, son diferentes. El antiguo pacto está en la ley de Moisés y los descendientes de Aarón. Pero el nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. De Melquisedec. Exacto. O sea que el nuevo pacto tiene un sacerdocio diferente, un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Miren que estos dos pactos que estamos comparando y estamos viendo las diferencias son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos. Pero el nuevo pacto provee un sacrificio perfecto de una vez por todas del Hijo de Dios. Un sacrificio perfecto por Jesucristo. Algo más de diferente. Son diferentes en la manera en que fueron escritos. ¿Y qué queremos decir? Que el antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. Y el nuevo pacto fue escrito por Dios, ¿dónde? En el corazón. En los corazones de su pueblo. Muy bien, Luz Estela. Pastor, quiero hacer un comentario, discúlpame por favor.
por Es Dios. que en lo que estuve leyendo, pues encontré algo que me parece muy interesante. Entonces, permítame, por favor, yo le leo. Dice que en el antiguo pacto los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, que es el lugar santo. El sumo sacerdote lo hacía una sola vez al año, que es el lugar santísimo, y ofrecía sangre por sus pecados y por los pecados de la congregación. Mm, Y más adelante dice que Cristo es el sacrificio perfecto. Él entró al tabernáculo superior que está en el cielo, que es lo que el pastor nos explicaba hace un rato, que fue el modelo que Dios le dio a Moisés para que hiciera el tabernáculo en la tierra. Y dice pues que obviamente el celestial no fue hecho por manos humanas. mm. Y dice que con su propia sangre entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Ajá. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto. Entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Volverá, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación. ¿Mm? Gracias, Luz Estela. Con Miren gusto. que el antiguo pacto entonces fue escrito por Dios en tablas de piedra, pero el nuevo pacto fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo. Son diferentes en sus objetivos también. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado, era condenarlo y poner una cerca a su alrededor. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios y dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. O sea, son objetivos distintos, diferentes. Seguimos haciendo la diferencia del pacto mosaico, del pacto antiguo y del nuevo pacto en Jesucristo. Son diferentes en su efecto práctico en la vida. O sea que el antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa del pacto. Y el nuevo pacto que brinda verdadera libertad. Sí. El 12 son diferentes en la forma en que dan el Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo fue dado a ciertas personas para ciertos deberes específicos. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se derrama libremente sobre todos los que reciben a Jesucristo por fe. La treceava diferencia es que son diferentes en su idea del reino de Dios. Bajo el antiguo pacto, el reino de Dios es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Dios es una realidad espiritual presente, así como también un hecho literal que va a suceder cuando los ejércitos estén rodeando a Jerusalén. Será el momento del cumplimiento del reino de Dios y del nuevo pacto. Eh, la catorceava diferencia es que son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tiene sombras vívidas, pero el nuevo pacto tiene la realidad. ¿En quién? En Cristo. La quinceava diferencia es que son diferentes en la extensión de su administración. El ANCOP según la carne. El nuevo pacto se extiende a todas las naciones y a todas las razas bajo el cielo. Ay, no. Por favor, repite, no se lo oyó bien. El
lenguaje real Ay, no, se oye entrecortada. Pastor, no se le está del pueblo de escuchando Dios. bien. Repito entonces, El que el No, está entrecortado, ah, pastor, ¿qué será? no, está la realmente logra. El antiguo pacto no perfeccionada. El nuevo pacto puede traer y traerá. Se nos De fue. pronto es el internet. Ah, sí, No, ya todavía estoy aquí. se nos O fue. sea que el nuevo pacto puede traer y traerá la perfección del pueblo de Dios. No se preocupen, todavía no he sido arrebatado. ¿Qué tal ustedes oyendo clase y el profesor se fue? Bien, el 17avo diferencia es que son diferentes en su duración. El Y antiguo pacto fue pastor, diseñado para ¿nos preparar dará el una, camino. nos da esa lista? ¿No la copió? Estoy copiándola, pero me he quedado porque no alcanzo al tren que va. Pastor, y no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Bueno, esperemos a ver que se mejore la Ay, conexión. sí, está muy Entonces, yo también los estoy escuchando entrados. ¿Será que está pidiendo tiempo? ya está Y cansado el internet. sí. de pronto. Seguro. Entonces, miren la 17ava diferencia. Voy a tratar de copiarlas y se las coloco. Eh, Son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para preparar el camino para el nuevo pacto y luego desaparecer como un principio del trato de Dios con los hombres. Pero el nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. O sea que con esto ustedes pueden tener una claridad respecto a la duración del pacto como tal. ¿Recuerdan lo que dice el verso 12? Y por eso quise hacer estas diferencias, ¿no? Mm. Del verso 12 y 13. Dice, porque el 11 dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Por eso tendría que decirles que en la soberanía misma de Dios, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahora sí se fue. ¿Nos fuimos o no? No, ahí estás. No, Ahí señor. estoy. No te Lo que has, pasa es que ustedes se me no has sido perdieron. arrebatado. Todavía no. Seguimos acá. Miren, lo que les iba a decir es que me apareció otra cosa aquí. En la soberanía de Dios, ¿qué ocurrió? Que el templo mismo se destruyera, mostrando que ese pacto ya estaba envejecido y terminado, y que Jerusalén mismo fuera destruida, para mostrarnos que un nuevo pacto. Aún los tiempos y el soberano Dios mostrándonos un nuevo pacto por suceder. Ok, vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos para dejar descansar el internet y continuamos enseguida entonces. Sí, señor. Gracias, ya volvemos. Vamos a tomar agüita. Ya nos vemos otra vez. Ok. Gracias. Ok.
Pero. Ay, muchas gracias. Yo no quiero la vida, ¿no? Está con audio y video, ¿verdad?
Jesús, Jesús, hágame un favor, habla con Esperanza de 300 para. Acá en un municipio de estoy en una reunión por WhatsApp. Entonces, su merced me hace favor, cuando llegue el domicilio, sencillamente me pega una sola timbradita para no saber que llegó. Si no me vaya a timbrar, porque si soy yo, no, 304. Sí, ahí viene la doble. Entonces me pega un pedacito y listo para avisar. Listo, Jesús. Muchas gracias. Te doy el mensaje. Ok, vamos otra vez de vuelta.
Tienen ustedes la palabra. Comentarios, preguntas, inquietudes. Pastor, por acá Ivonne está diciendo que por favor volver a repetir porque como habló tan rápido, no alcanzamos a copiar. Pero no alcancé. Nos quedamos ahí. Voy a tratar de copiarlos y se los mando entonces. ¿Algún comentario, preguntas de lo que hemos visto? Gracias, pastor. Pregunta, Ricardo. Antes de que le pidamos a Ana María que nos comparta lo que está comiendo. No, una pregunta. En el versículo 11 de este capítulo 8, dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso, ¿cuándo se cumple o por qué lo dice de esa forma? No sé si pensaría yo que fuera en la eternidad ya, o desde qué momento se va a cumplir eso exactamente, porque se supone que ahorita nosotros sí estamos diciéndole al hermano o a la persona conoce al Señor, sí Claro. estamos compartiendo, digamos, entonces no sé ahí como a qué se refiere. En el verso 11, ¿no? Mm. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Y si ves lo que le está diciendo, ninguno le dirá, conoce al Señor. ¿En qué momento o en qué circunstancia? Cuando ya la ley ha sido escrita en el corazón y tenemos que decir, cuando ya Cristo Jesús, la ley del nuevo pacto ha sido escrita en el corazón del hombre. En ese momento ya lo conozco. Es lo que podría decir, tú le podrías decir, ya conozco al Señor, Luz Helena. Ya no necesito que me digas que conozca, porque ya lo conocí. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo. Cuando ya el nuevo pacto se establece, porque ahí está hablando del pacto que se establece, ¿no? Pero es que está hablando específicamente con la casa, el pacto con la casa de Israel. Claro. Sí. Entonces parece que fuera cuando ya Israel se convierte. Seguramente también es parte profética, ¿no? Sí, sí. Ujú. Porque en esta Dice, época, pues como con, estamos enseñando a conocer al Señor, digamos, conocerlo en el sentido de aprender cada día más de Él, y uno sigue conociendo al Señor, conociendo su carácter, ¿sí? Su forma de actuar, su forma de amarnos, todo lo va uno conociendo en la madurez que Él nos va dando. Entonces, como que eso, sí, como sería que una vez la persona es salva, empieza su crecimiento espiritual, pero ya conocer al Señor ya lo conoce. Algo así como claro, que... porque a eso se refiere el nuevo pacto que ha sido escrito en el corazón del hombre. ¿En qué momento ocurre? Cuando ya ha recibido a Cristo. Entonces ya no hay necesidad de que me diga, conoce al Señor porque yo ya lo recibí, ya lo tengo, ¿no? Conoce al Señor. Verso 8. Dice, verso del capítulo 8. Y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos. O sea, está hablando del pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Ni ninguno a su hermano. Óyelo bien, a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque ya lo conoció. Porque todos me conocerán cuando el nuevo pacto, Cristo Jesús, es colocado en el corazón del hombre, ya tengo el conocimiento de ese nuevo pacto. Y dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ok, ¿algún Ya, otro comentario?
¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dijeron? ¿No han dicho? ¿Algún comentario de estas diferencias que hemos visto entre un pacto y el otro? Son muchas. Pastor, Sí, bueno, todas las cositas que usted nos ha explicado y nos ha informado, pero pienso que la esencia es esa, ¿no? Que antiguamente se hacía anualmente para recordarle los pecados al pueblo y pues no había una relación personal, una comunión directa con Dios. Y es definitivo que con Cristo claro, Jesús, claro. ya Él con su sangre pues perdonó el pecado y es la única muerte. Ya no necesita volver a morir para perdonar los pecados y ya hay una relación directamente con Dios, ¿no? Pienso que eso ya es como también muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que antiguamente no se tenía esa comunión con Dios como actualmente ya la podemos tener por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Claro, claro. Ujú. Exactamente, Podemos entrar al trono de su gracia. totalmente. Estoy pasando lista. Presente. Con una fotico los tengo a todos. Ok, vamos entonces con el capítulo 9 y de pronto nos vamos a demorar un poco menos en este capítulo, porque ya el capítulo 9 va a hacer esa comparación que he pretendido que tengamos, ¿no? Comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto, y la manera como va a describir, ¿no? El antiguo pacto y todo el mobiliario que había, ¿no? Dice el verso 1 al verso 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿no? O sea, y nos está dando la forma de la que ustedes ya conocen y la manera como estaba descrita. Si el domingo ustedes vienen a mi oficina, les voy a mostrar una cartelera que tengo ahí donde muestra el tabernáculo y la manera como estaba diseñado. Ahora, ustedes también podrían entrar a Google y preguntar diseño del tabernáculo en el Antiguo Testamento o el tabernáculo judío, y ahí lo van a tener, ¿no? O sea que el mobiliario mismo era un anuncio de lo que había de venir. El santuario terrenal como tal, ¿no? Era un tabernáculo ordenado por Dios y había sido planeado por él, pero era planeado para un servicio terrenal. Ténganlo presente. Eh, Estaba el tabernáculo propiamente. En la primera parte, ¿qué era lo que estaba? El El lugar altar de los santo. sacrificios. El lugar ¿Estaba qué? santo. El El lugar altar de santo. los sacrificios.
Bueno, antes del tabernáculo estaba el altar de los sacrificios, pero ya en el propio tabernáculo estaba, la primera parte era el lugar santo. Lugar santo, El sí. lugar Y santo. luego entonces venía el segundo velo. La parte más grande, o sea, este lugar santo, era más o menos de 5 por 10 metros. Tras el segundo velo estaba la habitación más pequeña, y esa habitación era de 5 por 5, que era llamado el El lugar lugar santísimo. santísimo. El lugar santísimo. Luego, en el lugar santo estaba el candelabro, ¿no? Y era una montura para las lámparas del tabernáculo que tenía un vástago central y 6 brazos que estaban en la primera parte, ¿no? No tenía una medida específica, fue hecha de oro puro y proporcionaba la única luz en el tabernáculo. O sea, esa menorá ese candelabro daba la luz para todo el lugar. La mesa estaba en la primera parte, ¿no? Y estaba hecha de madera de acacia, ¿no? Cubierta de oro. Y era de 3 pies de largo, esa mesa donde estaban los panes, eh, o sea, más o menos 1/3 pies de ancho y 2 pies y 3 pulgadas de alto. Sostenía los 12 panes de la proposición. El lugar santo se refiere a una medida que había y una medida específica. Ya se las he mencionado, ¿no? ¿Cuál era la medida? ¿5 por cuánto? 5 por 10, no. Sí. Sí, 5 por 10. El lugar santo se refiere a la primera parte, o sea, había un velo, una cortina gruesa que separaba la primera parte del lugar santísimo. También estaba el incensario de oro, ¿no? Y fue hecho también de madera de acacia, cubierta de oro, ¿no? Y más o menos era de esa mesa de 1 metro de altura, ¿no? Y estaba delante del velo en el lugar santísimo y era usada para quemar el incienso. En la parte de adentro, que se denominaba como Lugar santísimo, santísimo. lugar santísimo, era el arca del pacto, y en este había un cofre hecho de madera de acacia, ¿no? Cubierto de oro, ¿no? Y era más o menos de 3 cuartos pies de largo y 2 y 1/4 pie de largo. O sea que podríamos decir que era de 1 metro, casi 2 metros y pico por 2 de ancho y 2 pies de alto, o sea, 90 centímetros más o menos de alto, ¿no? Y tenía 4 anillos, 2 de cada lado, ¿no? Y voy a pedirles como tarea que ustedes lo busquen en Google y pidan, ¿no? Lugar santísimo, tabernáculo, y ustedes lo examinen eh, dentro del propicio, dentro del cofre, ¿qué era lo que había? El maná, La, la, vara, El maná, la que vara, recordaba a Israel, La ley. le, y le las recordaba tablas del a pacto. Israel la provisión de Dios y la ingratitud que habían tenido, ¿no? La vara de Aarón recordaba a Israel su rebelión contra la autoridad de Dios. Y las tablas del pacto le recordaba a Israel de su fracaso al tratar de cumplir con los 10 mandamientos y el resto de la ley. El propiciatorio era la tapa ornamentada del arca del pacto, hecha con diseños de querubines sobre ella. Tabla o propiciatorio, ¿no? Que era una señal o una muestra de que los pecados eran cubiertos, ¿no? Cuando Dios miraba dentro del arca, él veía los símbolos del pecado, de la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, su visión del pecado de Israel era cubierta con esa sangre rociada sobre el propiciatorio. Luego viene entonces
del verso 6, verso 7, el servicio sacerdotal en el tabernáculo bajo el antiguo pacto. O sea, la manera como se desarrollaron. Y dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Cuántos sacrificios o cuántas oraciones y en cuántas oportunidades entraba el sumo sacerdote al lugar santo? Una sola vez. Ese sí podía entrar varias veces, ¿no? No, una vez al año. El sumo sacerdote una sola vez al Entraba año. 2 veces al día. No, Ah, no, ese al lugar santísimo. al Digo al lugar- lugar santo. una vez Al al año. lugar santo había un sacrificio matutino El y uno lugar- vespertino. Recuerdan que en el vespertino el papá de Juan el Bautista quedó mudo Sí, cuando señor. estaba ofreciendo el incensario y la oración de ese momento, ¿no? O sea que en la segunda parte el sumo sacerdote entraba una vez al año, Esa solo es la una vez. institución de la expiación del Yom. Entraba en el día de la expiación, exactamente, ¿no? Eh, el día del Yom Kippur, ¿no? Que se celebró el jueves pasado como fecha especial y todos los judíos estaban recogidos celebrando este día, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? Los pecados de ignorancia del pueblo, eran el objetivo principal del día de la expiación, ¿no? Se asumía que ya se había ocupado del pecado conocido a través de las ofrendas regulares por el pecado y los sacrificios diarios. En ese sentido, la obra de Jesús es mucho mayor que la obra realizada en el día de la expiación. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para expiar tanto los pecados que cometemos por ignorancia como aquellos que conocemos. El verso 8 al 10 dice, eh, y aquí es donde el Espíritu Santo debe dar entendimiento sobre el servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto, ¿no? Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, y lo cual todo esto es símbolo para el tiempo presente, ¿no? Ahora, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ¿no? Algo más cuando habla de las ordenanzas, ¿no? Acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La debilidad del servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto era su incapacidad para hacer frente a la necesidad de transformación interna en el hombre. Miremos el verso 11. El verso 11 habla de el santuario superior del nuevo pacto. ¿Cuál es? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es fácil. Es decir, no de esta misma tabernáculo, no hecho de manos. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, va a ministrar en ese santuario, en el trono mismo de Dios. Y este es el lugar más grandioso que cualquier cosa que puedan hacer las manos humanas, ¿no? O sea que del verso 12 al verso 15
vamos a mirar el sacrificio superior del nuevo pacto. Y es lo que dice, ¿no? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que Jesús entró por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Miren, dice, por su propia sangre, Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo. O sea que en el tabernáculo el sacrificio se hacía fuera del velo, en el altar, pero la sangre expiatoria era llevada al lugar santísimo, que representaba el trono de Dios. Y de la misma manera, Jesús tuvo que morir aquí, fuera del cielo y entre los hombres pecadores. Pero el pago que hizo, su muerte, tuvo que ser satisfecho en el cielo mismo. Por eso dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea que el sumo sacerdote entraba una vez al año, atravesaba el velo, dejándolo caer detrás de él cuando se iba. O sea, la barrera siempre permanecía. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Rasgó el velo y se queda en el lugar santísimo, o sea, en el cielo mismo, dándonos la bienvenida. Y eso es lo que hace que el cristianismo se trate de acceso, no de barreras. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, esa cortina se rompió, dando libertad para entrar al lugar santísimo. Y dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo por su propia sangre. Dice Tomás, siempre incluye los dos pensamientos de una muerte sufrida y de una vida sufrida. O sea que miren, el Señor Jesucristo, dice Spurgeon, no vino a la tierra para hacer una reconciliación por la santidad de su vida o por la seriedad de su enseñanza, sino por su muerte. O sea que el Señor Jesús no presentó ante Dios los sufrimientos de otros o los méritos de los demás. No, fue Él presentando su propia vida, cargando todos nuestros pecados y muriendo Él, ¿no? ¿Qué más dice y qué más comentarios hacemos? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Y lo he quitado en interrogante y lo he dicho y lo he leído asertivamente, ¿no? El sacrificio de Jesús es suficiente para restaurar incluso nuestra conciencia dañada. Nuestra conciencia es una herramienta maravillosa de Dios, pero no es perfecta. Nuestra conciencia puede ser cauterizada. Lo dice por allá en 1 Timoteo 4:2. Nuestra conciencia puede ser corrompida, lo que dice en Tito 1:15. Y nuestra conciencia puede ser mala, lo que dice Hebreos 10:22. Pero miren lo que dice enseguida el verso. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas probablemente lleva la idea del pecado en general, en el sentido de obras
que traen la muerte. Ahora, también debe hablar de vana continuación de sacrificio, ¿no? Y miren lo que continúa diciendo, dice, para que sirváis al Dios vivo. El creyente, limpiado de conciencia y todo, no para que viva para sí mismo, sino para que sirva al Dios vivo. Nosotros hemos sido limpiados no para seguir en obras muertas, sino para servir al Dios vivo. O sea que la palabra griega antigua para sirváis, aquí es latreuo, que se refiere al servicio del servicio sacerdotal, religioso y ceremonial. Mira lo que continúa diciendo. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte. O sea que el trabajo de Jesús como mediador fue rechazado, fue realizado fundamentalmente con su muerte. Su obra celestial como mediador se basa en ese sacrificio perfecto. O sea que para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea que el pago de Jesús en la cruz logró la remisión total para aquellos que estaban en el pacto antiguo, en el primer pacto. O sea que cada sacrificio por el pecado hecho por fe, bajo el mandato mosaico, fue un pagaré que se llevó a la cruz y en la cruz se pagó. Por eso podría colocarse lo que antiguamente se colocaba cuando un convicto cumplía su pena, ¿no? Totalmente pagado. Y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Escribió en nuestra declaración de pecados totalmente pagado. O sea que miren, del verso 16 al verso 22, sencillamente vamos a ver la necesidad de la muerte de Jesús. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni en el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con su sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Miren lo que dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y evidentemente la muerte era necesaria para el antiguo pacto. Prácticamente cada parte del sistema de sacrificios en la ley de Moisés era tocada por sangre de una o de otra forma. Y dice entonces, en esta parte de sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Por qué era importante el derramamiento de sangre que habíamos mencionado? Para el perdón de los pecados. Sí, pero ¿por qué era importante? Y la muerte, la sangre en la vida. Para que no ¿Cómo vuelvan dijo? a haber más motivos. Porque la sangre está Porque la en vida. sangre, Porque la en la vida de la sangre carne está en la sangre. está la vida. Porque en la sangre está la vida. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto es un principio fundamental del trato de Dios con los hombres. La gente moderna piensa que el pecado es remitido, perdonado por el tiempo,
por nuestras buenas obras, por nuestras vidas decentes o simplemente por la muerte. Pero no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y no hay perdón perfecto sin sacrificio perfecto. ¿Y quién cumplió eso? Jesús. Jesús. El derramamiento de la sangre de Jesús es la respuesta de Dios para el problema del pecado del hombre. Y miren, el derramamiento de esa sangre empezó enseñándonos de la necesidad de que se diese para recibir el perdón como tal. Y vamos terminando entonces del 23 al 28. Y es que el Perdona, santuario, Ricardo, ¿sí? Cuéntame. que, que esto fue anunciado desde Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan y se cubren con las hojas de parra y el Señor ofrece un sacrificio a Dios y los cubre con esas pieles que tenían sangre. Ahí estaba Dios Totalmente. diciendo, no es por obras, no es por el esfuerzo humano, sino por medio de la sangre. O sea, fue un anuncio, ¿no? Todos esos Sí, sacrificios anunciaban el sacrificio perfecto. Porque todos esos sacrificios que comienzan con Adán y Eva, luego Abel y se continúan, son sacrificios imperfectos, ¿no? Ujú. Bueno, terminemos con esta parte. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Y no Dios. para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero Mm. ahora, óigalo bien ahí en sus Biblias, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, óigalo bien, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Los que les les queda. O sea que, ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo? Porque su sacrificio y su vida era perfecta. El sacrificio de Jesús fue hecho en la tierra, pero es la base de su trabajo continuo como nuestro mediador y sumo sacerdote en el cielo. Y miren que el autor de los Hebreos lo proclama. Dice, para presentarse ahora por nosotros, ¿dónde? Ante Dios. ante Dios. Y decirle, yo he pagado por todos ellos. Y no es difícil creer que Jesús se presente ahora mismo ante Dios, pero creer que Él se presenta ahí por nosotros Mm. es glorioso, créanme. Eso es lo más maravilloso. Él se presentó por usted. Él se Leyendo. presentó por nosotros delante del Padre y dijo, yo morí por Clarita, por Ana María, por Mauricio. El sacrificio por ellos ha sido consumado. O sea que Él se presente, bueno, Él era el Hijo de Dios, pero que se presente por nosotros, eso es glorioso, Mm. crean. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces. El ministerio de Jesús por nosotros continúa en el cielo, pero no en el sentido de continuar con la expiación por nuestros pecados. Su ministerio continúa por nosotros, en intercesión y defendiéndonos contra el acusador del pueblo de Dios, que es Satanás. Pero no continúa en el sentido que tenga que ofrecerse nuevamente, no, ya fue una vez por todas.
Su sacrificio fue único y una vez por todas y satisfizo perfectamente la santa justicia de Dios. Divina. Y vamos concluyendo. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y este es un argumento bíblico para aquellos que piensan en la reencarnación. No, reencarnación no hay. Se muere una sola vez. Y después de eso viene el juicio, ¿no? Está escrito y la Biblia lo declara. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tan cierto como que morimos una sola vez y luego enfrentamos el juicio. Así fue con Jesús. Murió una sola vez, no repetidamente, no continuamente. Por eso lo que en la clase pasada hablábamos. No se puede pensar que haya un nuevo sacrificio. Y a veces la misa es presentada como un sacrificio por nuestros pecados. No, ya hubo un solo sacrificio, ¿no? O sea que no es la intención del autor de Hebreos discutir sobre el asunto de la reencarnación. Ese es un tema secundario. Él simplemente da a notar el punto muy claro y obvio, ¿no? Se establece que los hombres mueren una sola vez y después de esto venga el juicio, ¿no? Y también es claro que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Miren, para el autor de Hebreos, la verdad de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio, es un principio indisputable. Está muy claro que eso ocurre de esa manera, ¿no? Está establecido que mueran una sola vez. Ok, y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. O sea que el enfoque de la primera venida de Jesús fue para hacer frente al problema del pecado a través de su sacrificio expiatorio. Pero ahora, habiendo solucionado a la perfección el problema del pecado, viene otra vez lo que dice ahí, sin relación con el pecado, para salvar a su pueblo. Y permítanme decirles que lo que estamos viendo con todo el antisemitismo que se ha dado, eso no es raro que ocurra. Esto apenas es el comienzo. ¿Comienzo de qué? Que va a ocurrir para rodear al pueblo de Israel y hacerlo que caiga y para destruirlo. Y es cuando se va a cumplir esto que estamos mencionando en este momento, ¿no? Cuando dice que Él vendrá para salvar a su pueblo, para salvar a los que le esperan. O sea, que se asume que todos los que hemos creído somos los que lo esperamos. Y es un caso triste que esta suposición no siempre resulta verdad. Ahora, debía ser una desilusión diaria cuando nuestro Señor no viene, en lugar de ser, como me temo, que es una especie de conclusión inevitable de que todavía no ha venido ni vendrá. Pero Él está pronto para regresar, para salvar a su pueblo. Preguntas, comentarios, inquietudes. Esto es lo que hemos visto ya en 3 capítulos, Hebreos 7, 8 y 9, que quería que lo revisáramos para que nos diéramos cuenta de cómo la palabra nos habla de la superioridad misma de Cristo Jesús y cómo los sacrificios antiguos solo anunciaban la venida del perfecto y de aquel que con su muerte y entregando su sangre firmaría un nuevo pacto, un pacto de salvación.
¿Algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta? Señor, muchas gracias. Porque tú, Jesús, fuiste el instrumento para establecer un pacto de salvación. Y lo cumpliste. Gracias porque tú te presentaste por nosotros en los cielos ante el Padre. Tú te presentaste por Anita, te presentaste por Doranelli, por Mauricio, por Constanza, por Esperanza, por Yasmín, por Hernando, por Ana María, por Clara Inés, por Clarita Inés Zárate, Señor, por Hilda, por Elvira, por Adriana, por Luz Estela. Qué cosa más hermosa. Por cada uno de estos hijos tuyos, por Ivonne, por Isabel, por Claudia y Jorge, por Luz Helena, por Álvaro, por Luis Fernando, por Andrea, por Hansel, por Clara Inés. Gracias. Qué momento más glorioso. Cuando Jesús llevó a cada uno de nosotros y se presentó ante el Padre y le dijo, yo he pagado por ellos. Por eso ellos ahora tienen la salvación. Queremos orar también por Anita Erazo y por Fernando Cifuentes. Gracias por el nuevo año de vida que tú les das. Y gracias, Señor, porque este nuevo año de vida lo cumplen estando en tu presencia. Todos nosotros te pedimos bendición para sus vidas. Bendición. Señor, que la paz y la misericordia les guarden a ellos. Y que en este nuevo año, ellos, como también nosotros, podamos, Señor, conocerte mucho más. Gracias por entender, por Espíritu Santo, por darnos el entendimiento y el conocimiento de estas verdades. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Yo les voy a pedir algo más como tarea. Hemos analizado verso por verso 7, 8 y 9 que nos muestran la superioridad del sacrificio de Cristo. Pero por favor, dedíquenle un tiempito a volver a leer despacio, porque en la medida que ustedes leen, van a recordar lo que hemos visto en esta clase. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pastor, ¿están Amén, mandando pastor. Gracias. para ir las clases? ¿Cómo dices? Que si están mandando las clases para oírlas otra vez. Claro que sí. Se mandó la Ah, semana pasada, se mandó la clase. Esta bueno, semana también la mandamos también. Sí. listo, pastor, gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Muchas pastor. gracias y feliz noche. Gracias, pastor. Permítanme un Gracias, momento, por pastor. favor. Muchas gracias. Pero no se me vayan todavía. Vamos a orar por Juan David, que está en la clínica, el Ay, ¿qué niño tiene? de Patricia. Ay, Señor. Y vamos a Nuestro rogar, baterista. el baterista, el niño, sí. Señor, ¿Qué tiene, que tú niño? guíes los médicos Oh, sí, para Señor. darle sanidad ahí en su nariz y en esa parte que ha sido afectada, Señor. Sí, Señor. Permite que la acción tuya, bendito Espíritu, sea provocándole sanidad y que la dificultad que han podido tener para que sea atendido sea quitada y sea liberada para que reciba toda la atención necesaria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios Amén. les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Que Dios les pastor. guarde. Bendiciones. Ok. Bendiciones. Gracias. Ven. Feliz noche. Feliz noche, Feliz pastor. noche. Feliz Gracias, noche, pastor. pastor. Bendiciones. Ok. Bendiciones. Bendiga. Gracias. Bendiciones para todos. Ok. Nos vemos el jueves, pastor. El jueves los varones nos encontramos, efectivamente, Mauricio, en la iglesia. Muchas gracias.
Ok.